a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but the beauty a rich man's world. En l'últim episodi vam xerrar amb l'Al sobre el llenguatge no binari i la seva acollida a la societat catalana. En ser un tema polèmic ens esperàvem reaccions variades i que es creés un debat. Vaig tenir personalment el plaer de parlar amb algunes companyes que no estàvem d'acord amb tot el que es va dir i va ser una conversa interessant perquè estava feta des del respecte. Malauradament, no tothom va actuar de la mateixa manera i, arran d'un retall de l'episodi penjat a les xarxes socials de l'escola, vam rebre moltíssims missatges d'odi, més de 500 en total. Aquests missatges anaven des de la transfòbia o la catalanofòbia fins a la islamofòbia. I davant d'aquesta allau es va decidir tancar els comentaris tant per protegir a les persones implicades com per salvaguardar aquest espai de l'odi. Drasanòpolis és un programa petit i humil, que té com a vocació donar veu als membres de la comunitat i posar en relleu la seva diversitat. Llavors, el seu objectiu és el mateix que l'escola pública que representem i que som: acollir a totes les persones sense distinció i tractar-les a totes igual. A més, l'EOI de Drassanes sempre ha tingut la voluntat de ser un referent social i un espai de debat des del respecte. És una missió que assumim i que reivindiquem. Aquest és l'últim episodi de la primera temporada, però no l'últim de Drasanòpolis. I per tancar aquesta temporada rebem a la Yasmina, alumna d'espanyol i pintora. Amb ella parlem d'art i ja veureu, de portes. Soc Nico Bertrand, comencem. Drasanòpolis, un podcast de l'EOI Barcelona Drassanes. Episodi 8. Obrint portes amb la Yasmina. Hola Yasmina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias por venir aquí en Drasanòpolis. A ver, primera pregunta. Eres alemana, pero tienes varios orígenes, ¿no? En tu familia. ¿Nos puedes situar un poco? Sí, nací en Alemania, en Aachen, es cerca de, ¿cómo es? Bélgica o Colonia, en el oeste de Alemania. Y mi padre es de Egipto y mi madre es media india y media alemana. Ajá. Por eso mi familia está en todo el mundo, Vaya. diferentes países, en Egipto, India, aquí en España, en Madrid también, en los Estados Unidos, en muchos diferentes De lugares todo. y tenemos muchas diferentes religiones en nuestra familia también. Por eso celebramos muchas diferentes cosas. Muchas vacaciones para juntarse y... No sé, un poco difícil con la distancia, ¿no? Porque Claro. no estamos en Claro, un claro. país. Sí. Y entonces tú, ahora vives en Barcelona. ¿Cuánto tiempo llevas en Barcelona? Casi 3 años. Casi ahora. 3 años. Vale. Entonces eres estudiante de español aquí Sí. para extranjeros. Sí. Y antes de instalarte en Barcelona, trabajabas en Alemania con niños, ¿no? O sea, tenías un trabajo Sí. un poco diferente. Sí, era profesora para los niños con con necesidades especiales y trabajé por el gobierno y sí, fue mi trabajo antes y dejé ir todo para focusarme en mi arte. Vale, o sea, por eso dejaste ahí y decidiste venirte en Barcelona para Sí. trabajar en tu Sí. arte. Necesité un cambio más grande, por eso pensé en este tiempo a dónde pudimos ir para tener un poco más inspiración, para cambiar mi vida y por eso me gustaría ir a Barcelona para trabajar más con arte porque Barcelona es llena de arte. ¿Ya Y- conocías la ciudad antes de venir? No, solo estuve ahí una vez y mi experiencia fue muy mala. Sí, Y en ¿y eso? esta experiencia pensé que nunca me mudé a Barcelona, pero en general la vida siempre es diferente, ¿no? Y entonces ahora ya te has olvidado de esta mala Sí, sí, experiencia claro. y estás más feliz Sí, aquí, ¿no? Sí. Sí. Y entonces, en tu arte, o sea, tú haces varios tipos de cosas, ¿no? Tanto arte urbano como... ¿Qué tipo de cosas haces? Sí, al principio pinté siempre en papel o lienzos y después porque me gustaría cambiar algo con el arte para invitar a la gente que ellos si quieren conectar con su verdadero ser. Y por eso mi vecina en mi piso me dijo siempre que cuando quiero cambiar algo en la sociedad necesito que empezar a pintar en la calle, pero Vale. al principio no fue mi idea empezar a pintar en la calle.
Y algunas cosas diferentes pasaron al mismo tiempo. Mi vecina siempre me ha dicho la misma cosa. Y después, un día vi un chico en la calle con el spray, rociando en la calle. Y le pregunté cómo él puede hacerlo, si él tiene un permiso o no. Vale. Y él me dijo que él no tuvo ningún permiso y él solo pinta porque él crea en lo que él Vale. está haciendo. Y después estaba con él un poco de días para aprender un poco la técnica y todo. Claro, porque es muy diferente, me imagino. Y después, un día él me ha preguntado, ¿por qué tú no vas a pintar a mi lado? Y pensé en este momento, no, soy muy alemana, no puedo hacer algo ilegal. Y él me dijo que a veces necesitas que saltar en el agua frío sin pensar qué frío es el agua. Y fue un poco interesante porque un año, fue en diciembre, en mi primer año en Barcelona, y todo el año, cuando estaba en Alemania, saltaba en el río en Múnich para entrenar un poco que voy a saltar en una nueva vida. Vale. Y al final él me dijo que a veces tú necesitas que saltar sin pensar Vale. qué frío es. Y por eso mi primer mural fue un poco ilegal, pero con un gran efecto porque fue llena de alegría y las reacciones de la gente había muy fuerte para mí. Vale. Y después es la cosa que me gusta hacer más, pintar en la calle para la gente y para O sea, la sociedad, ¿no? Esto lo descubriste estando aquí en Barcelona sí. al final. Sí. Y ahora es verdad que ya has hecho muchísimo en la Sí. calle y sobre todo en el Born y en el Gothic, ¿no? Sí, vivo en el Born, por Vale. eso es más fácil obtener permisos, porque conozco a mucha gente ahí. Y he pintado ahora más de 30 puertas en Barcelona. Y son Sí. puertas de comercios, de viviendas, de todo, ¿no? De todo, sí. Vale, vale. O sea que Sí. si paseamos por el Born ya podemos Sí. ver muchas Sí. obras tuyas. Aquí tengo también algunas cosas en el gótico, una puerta en el Raval también, y voy a pintar más. Vamos a Vale, ver. qué interesante. Y claramente, obviamente, como siempre, ponemos enlaces en la descripción y pondremos tu Instagram y tu página web donde se puede ver Muchas esto. gracias. Y si alguien quiere que le pintes su puerta, pues te puede contactar Con directamente, mucho ¿no? gusto, sí, claro. Y Gracias. además de eso, claro, yo he visto que para tu arte te inspiras bastante en el yoga Kundalini, que también eres profesora, ¿no? De esto. Sí. Explícanos qué es eso, el yoga Kundalini, para alguien como yo que no Sí, sé nada. no sé cómo puedo explicarlo. El Kundalini Yoga es un poco más el yoga sobre las energías. Trabajamos mucho con meditaciones y con movimiento y todo. Es un poco una combinación entre todo, como es relajación, Sí. canciones, movimientos, respiración. Y en las meditaciones siempre veo muchos colores fuertes y por eso utilizo siempre colores fuertes, porque es un poco, no sé, me siento un poco que yo solo voy a canalizar lo que mi alma va a decirme. Vale. Y normalmente no sé qué va a pasar cuando empiezo a pintar, pero a veces tengo una idea porque durante la meditación o durante el día o no sé qué, tengo imágenes en mi interior. Por ejemplo, me gustaría pintar un serpiente para mostrar la transformación o algo, pero no sé al final cómo es el resultado, ¿no? Vale. O Porque- sea que no haces como un boceto o algo antes, ¿no? No. Y entonces a las personas que te contratan, digamos, para eso es como, voy a pintar algo, ya se verá después, ¿no? Sí, pero ellos pueden decirme, por ejemplo, una vez pinté para un restaurante de Italia y ellos me preguntaron si puedo pintar algo que está conectada con su filosofía y la filosofía es conectada con la abuela o algo y por eso pinté una conexión con la pasta y no sé qué y la abuela. Este restaurante sí que tenía inspiración y te suele pasar así, pero a veces no hay un encargo tan claro, ¿no? A lo mejor.
Sí, mucha gente me ha preguntado si puedo pintar algo muy diferente, pero en mi cabeza siempre, quizás es un poco loco, no sé, pero en mi cabeza siempre dejé ir todo en mi vida también con el tema material y no voy a hacer algo que no estoy convencida. Convencida. Es un poco ahora la situación y el único problema que tengo es que mi situación financiera es muy instable, ¿no? Claro. Por eso estoy enseñando todavía clases de alemán a veces, o no sé qué, algunas otras cosas, pero creo mucho en lo que hago. Sí. Por eso es también un buen sentimiento que puedo decir, no tengo tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Me gustaría hacer lo que creo. Claro. Sí. Y es fácil obtener, por ejemplo, si estoy en lo de las puertas y tal, porque sí. es que me parece muy, muy interesante además esto. ¿Son permisos que después hay mucho trabajo burocrático de esto o solo es que las personas te den el permiso de hacerlo y ya está? No es mucho trabajo burocrático, es mucho trabajo energético, Sí. porque a veces es muy difícil encontrar al dueño y a veces al principio ellos dicen, no creo que voy a durar mucho tiempo porque pinté la puerta muchas veces antes y la gente no va a respetarlo y no sé qué. Y por eso trabajé a veces 6 meses, 7 Wow. meses, 8 meses, hasta que puedo obtener el permiso, pero solo cuando me gusta el lugar mucho. Vale. Por eso es más fácil cuando yo voy a caminar Sí. muchas veces a la puerta y por eso estoy pintando mucho en el Born, porque es más fácil cuando yo voy a pintar, puedo preguntar un minutito, algo así, sin perder mucho tiempo. Claro. ¿Y murales después que hay en la ciudad también has podido hacer algunas veces? ¿O aquí sí que es más difícil a lo mejor? ¿En paredes o en edificios o en...? No, hay las paredes oficiales, no sé si tú las conoces, aquí en Tres Chimeneas o Drasanes o algo, pero normalmente la gente va a pintar encima después de 24 horas o algo así, Claro. no duran mucho tiempo. Y porque estoy empezando a pintar en la calle, hay muchos artistas en Barcelona. Sí. Es difícil participar en los eventos del arte urbano o no sé qué, porque solo tienen un espacio limitado. Claro. Y no sé, estoy conectando y vamos a ver. ¿Has estado en Valencia? No. Vale, Valencia, yo viví muchos años y es conocida bastante en España por el arte urbano que tiene. Y hay artistas como David de Limón que son muy famosos ahí. No sé si tienen más permisos, por ejemplo, hoy, pero es verdad que es muy interesante visitar Valencia por la cantidad de grafitis, iba a decir, ¿no? Sí, de es verdad. murales que hay. Igual que el festival que hay en Fanzara, en la provincia de Castellón, que es un pueblo que han hecho que todas las casas tengan así murales. O sea, Sí, qué interesante. No, me gustaría viajar un poco más para ver más y para tener más inspiración y todo. Por eso estoy hablando con el embajador de Alemania para tener un poco más contactos. Para pintar en otros lugares, me gustaría pintar en otros lugares. o sea, estás en contacto con la Embajada de Alemania justamente para promocionar este trabajo, ¿no? O para encontrar Sí. más proyectos. Sí, A ver. el segundo cónsul del embajador de Alemania, no sé por qué, pero él quiere apoyarme porque él... No sé a por él qué, hombre, no, ¿por qué? porque él, no, es un poco, cuando yo voy a hablar, no, cuando estoy hablando con mis compañeros del arte, por ejemplo, y ellos son del todo el mundo, de Francia, de Grecia, no sé qué, ellos siempre me dicen que ellos no tienen este apoyo de su embajador. Por Claro. eso es muy especial, Claro. pero para él yo soy muy valiente, Sí. que dejé ir mi trabajo por el gobierno y no sé qué, y él está apoyándome en tener nuevos contactos para quizás tener más posibilidades en pintar, por Vale. eso voy a Saint-Just para hablar con ellos, si puedo hacer una intervención de arte urbana, vamos a ver. Y Qué guay, sería muy guay. vamos a ver, ojalá. Cuando que sí. trabajabas con niños, ¿utilizabas el arte, por ejemplo, en tus clases también? Sí, en Alemania, como profesora para los niños especiales, yo enseñé todo y mi clase favorita fue siempre arte, porque
no sé, quizás para todo el mundo, pero especialmente para los niños con necesidades especiales. En mi escuela los niños tuvieron problemas emocionales y el arte fue un gran ventil para dejar ir los bloqueos interiores. Claro. Y para mí fue un gran regalo ver cómo ellos podían sanar muchas veces y expresar la primera vez lo que es en su interior. Por eso me gusta mucho. ¿Te parece que hay bastante, que se utiliza bastante el arte en la educación en general? ¿O No. qué se tendría que hacer? ¿Qué puede aportar, según tu experiencia, el arte en varias etapas educativas? Para mí personalmente creo que es muy importante hacer más arte, porque en Alemania, por ejemplo, solo tuvimos 2 horas para la semana y nunca fue suficiente. Pero alemán, matemática, no sé qué, es muy importante y puedo entenderlo, pero no es lo que la gente necesita y no sé si va a cambiar algo en la sociedad o si vamos a ser sanos, si solo trabajamos con nuestras cabezas, sin estar conectadas con nuestras emociones y tenemos un poco más, no sé, Como más conexión consigo mismo, ¿no? no, un poco más, no recuerdo la palabra en alemán, por eso no puedo. Quizás después, no sé. Voy a pensar un momentito cómo se llama la palabra. Cuando tú no tienes sabiduría, Sí. tú tienes, Ignorancia. no, Mira, es un juego interesante Sí. esto. tienes algo diferente, no sé, no recuerdo la palabra en alemán, lo siento. Competencia. Ah, ok. Por eso, y creo que cuando vamos a trabajar un poco más con competencia, cómo puedo expresar mis emociones adecuadas Vale. y cómo puedo sentir mis emociones o bienvenir mis emociones, es un poco, somos humanos, ¿no? Y creo que no... Y el arte es un buen vehículo justamente para trabajar sí, esto, y ¿no? no sé cómo es el sistema aquí en España, pero en Alemania, en mi opinión, el sistema es sin conectar a las emociones, Vale. es un poco más conectar con el cerebro y... ¿Y ves que en la escuela de idiomas también se utiliza o se tendría que utilizar más? ¿O aquí en clase de idiomas, por ejemplo? No, creo que es un poco diferente porque en mi clase, por ejemplo, somos adultos, ¿no? Claro. Yo sé quién soy y qué quiero hacer, pero es un poco diferente en el tema de la educación. Sí. Una parte de mi trabajo fue educar a los niños, ¿no? Claro. Y aquí Jordi no tiene que educarme, ojalá que no, ¿no? Claro. Bueno, depende, ¿eh? Hay según qué alumnos... No, pero No, entiendo. por eso no, Es muy estoy diferente. aquí para estudiar algo y no para educarme en mi tratamiento. ¿No? ¿Cómo es, tú ahora que eres artista ya residente en Barcelona, qué haría falta para mejorar la vida de los artistas o dar más visibilidad en Barcelona? ¿Ves que es un circuito fuerte? Has dicho que hay muchos artistas en el arte urbano y otras cosas, pero ¿qué haría falta para mejorar? Creo que el valor en general, porque cuando estoy hablando con los dueños y propietarios y no sé con quién, la mayoría de la gente no quiere pagar y no quiere dar el permiso, pero aquí en Barcelona hay muchas paredes, muchas persianas que están sucias, limpias, no, sucias, llenas de letras, no sé qué. Y creo que hay mucha posibilidad para utilizar el espacio. Claro. Y no creo que la ciudad está utilizando el espacio. Vale. Y como tú lo sabes, la ciudad está pagando mucho dinero para limpiar encima de los grafiteros o algo así, pero creo que ellos pueden dar a la gente un poco más el espacio para pintar, como es. No estaba en Valencia, pero creo que en Valencia lo no pasa, ¿no? Bueno, no, a ver, sí, es parecido, ¿eh? También es parecido, pero no demasiado, ¿no? En general la gente respeta más... No, es parecido aquí, lo que pasa es que a lo mejor, no lo sé, no tengo la situación legal, no la sé tanto, pero sé que hay, se puede fomentar más, también que hay un espacio entonces que se utilice.
para tal. Y es verdad, entiendo lo que dices, hay muchos espacios libres que son lienzos al final, ¿no? Disponibles. No, porque siempre veo que la gente de la ciudad está pintando encima de las letras o no sé qué, y a veces sobre los paste-ups o sobre murales, y creo que hay mucho espacio, y es un poco la pregunta también cómo podemos reducir los gastos. Los ¿no? gastos, claro, sí, claro. Es un poco en lugar de también, pintar encima normal o es un limpiarlo, poco invitar es a hacer los artistas para pintar algo muy bonito, para conectar con la ciudad, ¿no? Y reapropiarse el espacio, Sí. ¿no? Para los ciudadanos. Sí. Entiendo. Pero ahora hay muchos eventos aquí en Raval. Había el Arte Raval. Sí. ¿Tú has Sí, que se visto, han no? hecho delante de la escuela, Sí, es un justamente. poco- y eso es lo que veo también, por eso me gusta, pero creo que puede ser más. Claro. Buenas iniciativas, que haya más como estas, ¿no? Sí, en Directamente. general. Y quizás en general un poco más apoyo para los artistas sobre el tema del dinero, porque para mí es a veces una locura que los artistas que yo conozco, ellos hacen todo solo para ser en la posición de pintar, ¿no? Sí. Y es muy duro estar autónomo o autónoma o algo así. Claro. Por eso, no sé. Será. ¿Cuáles son tus próximos proyectos ahora? Espero que pueda pintar la puerta aquí en la escuela. Eso es un proyecto, esperamos que se pueda hacer, que en una de las puertas en la entrada de la escuela haya un mural hecho, o sea, bueno, Sí. que lo puedas utilizar justamente, Sí, sí. es lo que me gustaría Es un hacer. plan que tenemos. Sí, y en estos días estoy ilustrando una página para un calendario, para un proyecto para proteger a los perros. Por eso estoy pintando ahora un perro, la primera vez en mi estilo. Y me gusta porque tengo un perro también. Ah, mira. Y me gustaría trabajar en mi nueva exposición. La idea es que voy a hacer una exposición en la calle, en movimiento, con música. Qué guay. Y por eso me gustaría pintar personas reales, para pintar la energía real, para dar a las personas que me apoyan la experiencia con una meditación de Kundalini Yoga y no sé qué. Y la pregunta es, ¿quién eres? Y es mi próxima proyecto, ¿no? sí, mi próximo proyecto, y vamos a ver cuánto tiempo necesito para terminarlo. Pues espero que salga muy bien. Sí. Gracias. Y ahora acabamos con las dos partes que siempre Sí. acabamos, que es Muchas primero, gracias. ¿tienes una palabra favorita en uno de los idiomas que hablas o una cosa que no se puede traducir ¿En alemán o...? en alemán o en... No, en español me gusta mucho la palabra cursi. No sé por qué, me gusta mucho. Fue una ¿Por lo de que las... significa o cómo suena o...? No, creo que porque utilicé esta palabra mucho en mis primeros meses en Sí. España, no sé, es algo que me apoyo para expresarme a veces. Sí. No sé, es un poco, me gusta. Cursi. Y quizás en alemán authentisch. ¿Qué significa? Auténtico es algo que me gusta mucho porque es lo que pinto también. Vale. Por eso. Y ahora para acabar, un pequeño juego, ya verás, no es nada Vale. difícil. Como trabajas en varios de la ciudad, y sé que creo que tienes un taller en Poblesec, ¿no? Sí. Vale. Entonces, solo tienes que ordenar por preferencia estos 5 barrios de Barcelona. Vale, No tienes por ok. qué justificarlo, ¿vale? Del quinto al número 1, a tu favorito. Vale. Entonces, estos son los 5 barrios. El Born, el Raval, Poblesec, Poblenou y la Barceloneta. A ver. Okay. Uy, Yo nos vamos a empiezo hacer con enemigos. el con 5, el- ¿no? ¿Cómo? Yo empiezo con el 5. Empieza desde el 5, venga. Poblesec, Oh, Barceloneta, ajá. Raval, Raval. Y entonces te queda el Born y Poblenou. El Born y Poblenou. Poblenou, tu favorito. Sí, ¿y eso? Viví ahí las primeras semanas cuando me mudé aquí Ajá. y me encanta. ¿Te encanta Poblenou? Sí, mucho. Qué bien.
Pues me alegro. Oye, pues, Yasmina, muchísimas gracias por haber Muchísimas venido. gracias a ti. Ha sido mucho Gracias gusto. para la invitación. Y a todos los que nos escuchan, pues muchas gracias de nuevo por escucharnos. Y eso es el último capítulo de la temporada. Se acaba el curso, quedan muy poco tiempo para los exámenes. Os deseamos mucha suerte a todos los que tienen exámenes. Y nada, disfrutar mucho del verano y nos vemos en la próxima temporada de Drasanópolis. Muchas gracias. Adeu. Adeu. have turned the soul of this beautiful land, but that beauty, a rich man's world, a rich man.